En Colombia a las 12 del día, 2 minutos. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5 en los 1490 del AM. Giovanni Cruz está en los servicios técnicos. Perfecto el retorno. Y aquí estamos listos y preparados para entregar la más completa información sobre los hechos ocurridos en las últimas horas en Bogotá, Colombia y el mundo para hoy martes 9 de abril del año 2024. Atención a los hechos más importantes. El presidente dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, pondrá la plata para reactivar el gasoducto y venderle gas a Colombia en los próximos meses. El régimen venezolano está dispuesto a capitalizar a la sucursal de PDVSA en Colombia y hacer las inversiones necesarias para que Venezuela pueda venderle gas a Colombia en los próximos meses, que es un viejo anhelo del gobierno de Gustavo Petro, importar gas desde Venezuela y de esa manera ayudarle a Venezuela. El gobierno de Nicolás Petro está listo para capitalizar a la sucursal de PDVSA Gas en Colombia, pagar sus deudas y hacer las inversiones necesarias para que el gasoducto entre Colombia y Venezuela pueda operar nuevamente y que Colombia le pueda comprar gas a Venezuela, como ha sido el objetivo, la ilusión, el sueño del presidente Gustavo Petro, quien a esta hora se encuentra en territorio venezolano. Es decir, el gobierno de Nicolás Maduro pondrá sobre la mesa al menos 29.000 millones de dólares para el pago de las deudas a los acreedores en Colombia, más los recursos que se necesitan para que el gasoducto binacional Antonio Ricaurte vuelva a operar tras casi una década de abandono. Así que esa es una de las noticias más importantes que se destacan a esta hora tras la visita del presidente Gustavo Petro a territorio venezolano. La Gerencia de Finanzas de PDVSA certifica la disponibilidad y provisión de recursos a PDVSA Gas, sucursal Colombia, bajo la figura de inversión suplementaria al capital asignado para el cumplimiento del acuerdo de reorganización empresarial de PDVSA Gas, sucursal Colombia, ante la Superintendencia de Sociedades y los acreedores, así como los recursos necesarios para garantizar su continuidad administrativa y operación en la República de Colombia, señala la carta enviada el pasado 29 de febrero por el gerente de finanzas de PDVSA, José Abad Millán, a la sucursal en Colombia. Y a propósito de Venezuela, en las últimas horas se reunieron los cancilleres de ambos países y dijo el canciller de Venezuela que el tren de Aragua no existe. El canciller de Venezuela aseguró que el tren de Aragua no existe, se ha tratado de poner como marca, aseguró el funcionario. Los cancilleres de Colombia y Venezuela sostuvieron una reunión en Cúcuta, donde las declaraciones de Iván Gil sorprendieron a todos al referirse al tren de Aragua como una organización que no existe, que eso es una idea de un posicionamiento de marca que se hace en varios países latinoamericanos, mientras en Bogotá las autoridades aseguran que la extorsión no da abasto y que se están capturando a los integrantes del tren de Aragua, que aparecen personas asesinadas en bolsas plásticas, los comerciantes se declaran extorsionados por el tren de Aragua, pues en Venezuela dice, lo que pasa es que hay mucha gente que se adjudica a ser parte del tren de Aragua, pero esa organización no existe. Los cancilleres de Colombia y Venezuela sostuvieron una reunión en Cúcuta para abordar temas de seguridad y vecindad entre los países. Uno de los aspectos que más sorprendió es que el canciller venezolano aseguró que la banda criminal El Tren de Aragua es una ficción. Este pronunciamiento generó asombro, pues el canciller venezolano señaló que la banda Tren de Aragua no existe, que es producto de la ficción y que hay otras bandas delincuenciales que se hacen pasar por la organización delincuencial de Venezuela. Tratar de crear una etiqueta inexistente, como lo hicieron en su momento con el cartel de los soles, se venció el discurso y se demostró que esto es una organización que no existe, que jamás ha existido. Ahora inventan una, el llamado Tren de Aragua, una organización que existió en Venezuela localizada y que luego se ha tratado de poner como marca. Y hemos visto cómo ridículamente aparece en video gente con acento peruano, acento chileno, señaló Iván Gil, canciller de Venezuela. Pues muchas personas han criticado al canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, pues porque sonrió ante el canciller venezolano, desconociendo toda la realidad y la información que han entregado a las autoridades colombianas en ese sentido, incluso que siguen extorsionando y que siguen delinquiendo desde las cárceles. Así que esa es una de las situaciones más
importantes a destacar en este momento. Estaremos pendientes también de los resultados del encuentro que sostienen los presidentes de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y Nicolás Maduro, respectivamente, un encuentro, una reunión que está prevista para este martes 9 de abril. Y atención que hay noticia de último minuto: Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, ex senador de la República, es llamado a juicio por presunto soborno de testigos y fraude procesal. Vamos con el desarrollo de esta noticia del momento, que tiene los detalles Margaret Ocalvo. Muy buenas tardes, Margaret. John Didier, 12:07 de este 9 de abril, y hace exactamente contados minutos, 15 minutos más o menos, que se conoció esta noticia, como bien decimos, de última hora, en la cual la Fiscalía llama a juicio al presidente, o llamará, porque todavía está el proceso del llamado, al presidente Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos. El ente acusador radicó un escrito de acusación en contra del expresidente por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Recordemos que en la fiscalía, pero recordemos también que hubo cambio en la fiscalía. Ahora la fiscal Luz Adriana Camargo es la que está liderando. En la anterior fiscalía se alcanzó a solicitar 2 veces la preclusión frente al caso del doctor Álvaro Uribe Vélez. Y se esperaba que viniera una tercera solicitud, y prácticamente se pensaba que iba a quedar ya el tema cerrado. Sin embargo, ahora llaman a juicio, reiteramos, al doctor Álvaro Uribe en un cambio de dirección, claro está, de la Fiscalía, como decimos, al frente de la doctora Camargo, que trajo un cambio en el caso y activa, según encontraron y determinaron, que por unos testimonios de una pareja de paramilitares que tenían o que dieron un testimonio que permite abrir, es una prueba muy contundente que permite abrir nuevamente esto y llamar a juicio sobre, reiteramos, fraude procesal y soborno. Será acusado entonces nuevamente, ya fue radicado en Palo Quemado ese documento, se llevará a cabo, quien liderará este caso, que será un caso que tendrá al país muy pendiente, es el fiscal primero delegado de la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Iván Villarreal, que, como decimos, ya radicó en el Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado ese documento. Es una noticia que tiene al país pendiente y que estamos atentos a conocer la reacción del mismo Álvaro Uribe y conocer la reacción también del gobierno. Que tengamos en cuenta, hoy el presidente Petro está en Venezuela, como nos explicaba John Didier, en temas, entre otros, del gas, que seguramente tendremos venezolano en Colombia. Al día noticias, 12:10. Dime, John Didier. Sí, Margaret, gracias. Esa es la noticia del momento. El expresidente, el senador Álvaro Uribe, es llamado a juicio por presunto soborno de testigos y fraude procesal. Esto tiene que ver con el lío que ha sostenido con el también senador Iván Cepeda, que fue quien le hizo la denuncia. Y recordemos que inicialmente había una denuncia de Álvaro Uribe contra Iván Cepeda, señalándolo de manipulación de testigos, pero al final se volteó la torta. El acusador se volvió acusado en el caso de Álvaro Uribe, que era el que estaba acusando a Iván Cepeda, e Iván Cepeda, que era el acusado, se volvió en el acusador, y todo con base en pruebas que está valorando justamente la Fiscalía General de la Nación. Y ahí realmente tiene mucho que ver el abogado Cadena, este abogado caleño, quien al parecer sería la persona que estaría haciendo los ofrecimientos a los testigos, y que consideran que eso había alterado el proceso. Pero bueno, esa es la información. Estaremos, Margaret, atentos a nuevos detalles que se conozcan en el transcurso de esta emisión sobre la noticia del momento y que usted nos acaba de entregar. 12 del día, 11 minutos. Margaret, también
El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reconoció hoy que si bien hay racionamiento de agua, también puede haber racionamiento de energía para Bogotá. Así que no se descarta el racionamiento de energía en Bogotá y ha dicho el alcalde Carlos Fernando Galán, puede ser cuestión de meses si no se toman medidas, expresó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre este posible racionamiento de energía en la capital. Y en redes sociales se han encargado de recordar un trino de la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, diciendo que no, que aquí no había posibilidad de racionamiento de energía de ninguna clase. Y resulta que ya no solo es un fantasma, sino una realidad que el país se vería abocado a apagones, a racionamiento, así como lo está haciendo por el suministro de agua potable en estos momentos. El alcalde Carlos Fernando Galán indicó que no descarta un posible racionamiento de energía en Bogotá. En primera instancia precisó que desde el gobierno nacional le han informado que no hay riesgo de racionamiento en términos de la capacidad de generación de energía. Sin embargo, señaló que Bogotá tiene un reto puntual. Yo no sé, Márgara y oyentes, seguidores de Al Día Noticias, si recuerdan que hace 2 semanas presentamos un full del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a quien le preguntamos en una rueda de prensa que el tema de los embalses, que cómo estaba Bogotá, dijo, no, aquí posibilidad de racionamiento de agua y energía no hay, por lo menos en 2 meses. Y resulta que a los 15 días ya nos está anunciando que hay racionamiento de agua y que empiezan este jueves. De manera que no se puede uno confiar en los anuncios que hacen las autoridades porque ellos mismos se encargan de contradecirse, bien sea por fuerza mayor o porque está mal proyectado el tema. Otra de las situaciones que se está reclamando en este momento a los gobiernos de Claudia López y de Carlos Fernando Galán es que por qué dejaron vencer tanto el tiempo de manera que solo cuando ya hay que racionar agua es que prenden las alarmas. ¿Por qué no lo advirtieron? ¿Por qué no se tomaron medidas con anterioridad? ¿Por qué no se hizo campaña pedagógica para el ahorro de agua en la capital? Aunque el alcalde Carlos Fernando Galán ha dicho 2 cosas, que sí se hizo campaña, que yo por lo menos como ciudadano y como periodista no la vi. Yo no vi campaña de racionamiento, de ahorro de agua. Y lo otro es que él ha venido hablando de esto desde enero. Yo realmente no recuerdo, simplemente que se cambió de color el agua, pero no que era por el racionamiento, sino porque había unas obras que se estaban adelantando. Por lo menos eso fue lo que nos informaban a nosotros. Ahora, yo no sé por dónde haría la publicidad y los mensajes que se pagaron por parte de la alcaldía, porque yo no lo vi por ninguna parte. Yo no sé en el caso de Margaret y los oyentes si lo habrán visto por algún lado, pero yo no vi campañas por parte de la administración. Así que ahí está entonces esta noticia que se ha conocido en el día de hoy y es que también puede haber racionamiento de agua, de energía, perdón, en la capital del país. Otra cosa, señora. No, simplemente con el tema. No, yo tampoco he visto ninguna campaña y por el contrario, lo que siempre pasa, cuando dice no, termina en sí. Bueno, Sí, sí. pero nos pide el alcalde, uno, que no nos bañemos el fin de semana y dos, para Bogotá, ¿no? Que no Sí. nos bañemos el fin de semana y dos, que cuando nos bañemos de lunes a viernes, lo que dure una canción. Hay canciones de 7 y 8 minutos, pero de 3. ¿Cuál es tu canción para bañarte, John Didier? Una que sea por ahí de 3 o 4 minutos. Yo desde hace mucho tiempo, Margaret, y a mí lo que me duele es entrar a estas alturas del partido a hacer campañas de ahorro del agua, cuando eso debería ser cultura ciudadana. Pero claro, como aquí no se hacen culturas ciudadanas y lo que muchos interpretan, ya vamos a escuchar a la concejal Diana Diago, es que si así va a ser toda la administración de Carlos Fernando Galán, nos Oh, va a llevar el chiras, porque no va a haber campañas de ninguna clase ni se van a tomar sí. prevenciones, sino que se van a estar apagando incendios como ocurrió al principio de esta administración. Te digo algo muy chiquito para cerrar y que sea el aporte de Al Día Noticias. Muy bien, nos van a hacer un racionamiento que yo no lo tengo claro eso cómo funciona y si sí va a servir realmente. No sé, ellos dicen que sí, lo estudiaron y es bien complejo. Pero ¿sabes qué? Cada uno, por ejemplo, en su edificio o en su casa, tenga unas horas de racionamiento, cero consumo de agua, 2 horas al día, algo así. Aportar también desde el interior de nuestros espacios de residencia o de trabajo. Sí, no es la primera vez que estamos en portas de racionamiento. Ya en el pasado se habían dado algunos tips sobre ahorro del agua. Ahora, eso el primer beneficiado de ahorrar agua es uno,
porque entonces se le va a ver reflejado en el recibo, se supone. ¿Tú crees? Entonces, sí, claro, sí, yo sí le creo al Bueno, sistema de los contadores. esperemos. Yo sí le creo al sistema Bueno, de los contadores. Bueno, la tarifa del servicio del agua no bajará por medidas de racionamiento en Bogotá. En Bogotá los cortes se realizarán por sectores durante 24 horas. Solo una localidad, como se les conoce a las agrupaciones de barrios, estará exenta de la medida, que es la localidad de Usme. Así que Bogotá y los municipios aledaños tendrán racionamiento de agua a partir del jueves por el bajo nivel de los embalses que causa el fenómeno climatológico del Niño, detallaron las autoridades de la capital colombiana. Tenemos que tomar medidas restrictivas para garantizar que el agua de Bogotá no se agote y sea suficiente para todos, informó el alcalde de la ciudad de 8 millones de habitantes, Carlos Fernando Galán. Y ha dicho además que esto incluso puede empeorar, que podría y que el año 2025 va a ser mucho más teso, mucho más difícil que este año 2024. Así que la administración distrital está simple y llanamente, Margaret, si usted no sabe, entra a la página de la alcaldía, hay un link que dice racionamiento de agua, usted le mete la dirección donde vive y él le dice qué día le corresponde el racionamiento de agua, que es por 24 horas. ¿Tienes problemas para saber la zona y el día en la cual te corresponde el racionamiento? O sea, la cerrada obligatoria de la llave. No te preocupes, es muy fácil. Entra a la página web de la Alcaldía de Bogotá, www.bogota.gov.co. Allí encontrarás este aviso. Párate encima de él y espicha. Te aparecerá un ABC sobre el racionamiento y las 9 zonas. Ojo, ten en cuenta que la división de estas zonas está diseñada bajo criterios técnicos del mapa hidráulico de la ciudad. Todo está por debajo de la tierra y es un tema muy técnico. Por eso, como ciudadanos, debemos mantenernos informados. Recuerda, cuida hasta la última gota, porque el embalse se agota. Por ejemplo, yo estoy aquí en el sector del Campín y ya sé que yo arranco el jueves, el 11, nos corresponde el primer día de racionamiento de agua. Así que es muy importante adoptar políticas de ahorro de agua, no solamente porque ahora hay racionamiento, sino porque siempre es bueno cuidar los recursos naturales que son finitos en ese sentido. Y lo preocupante del asunto es que en marzo no llovió lo que tenía que llover y por eso estamos abocados a este fenómeno, a este racionamiento, a esta medida. Eso fue lo que explicó el alcalde cuando pues ayer se le preguntó nuevamente por qué dejaron a última hora para hacer este tipo de anuncios. Y yo, no, pues recordemos que él había dicho que dentro de 2 meses no había racionamiento, sin embargo, se anticipó la medida. Y lo peor del asunto es que esto puede agudizarse. Fíjese que marzo batió un récord de calor en el mundo por 10º mes consecutivo, es decir, que esta cosa cada vez se está poniendo más caliente. El Servicio de Cambio Climático de Copernicus indicó que la temperatura media en marzo del 2024 superó en 1,68 grados centígrados la de un mes de marzo habitual durante el periodo preindustrial de 1850 a 1900. Así que el Observatorio Europeo del Clima advirtió este martes que el último mes fue el marzo más caluroso jamás registrado en el mundo y el 10º consecutivo en batir récords de calor con temperaturas máximas que se registraron también en los océanos. El Observatorio Copernicus, financiado por la Unión Europea, emitió una nueva señal de alarma tras un año marcado por fenómenos climáticos extremos y el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero que provocó renovados llamamientos a una acción más rápida contra el calentamiento global. Así que seguramente esto le estará dando la razón al alcalde cuando inicialmente habían previsto que en 2 meses no había racionamiento y de un momento a otro les tocó anticiparlo. Esto es lo que está pasando. Bueno, 12:21, estamos en Al Día Noticias, vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias, más información aquí en Al Día Noticias, en emisora punto 5, en los 1490 del AM. Vamos a una pausa a las 12:21 aquí en Al Día Noticias. Prepárate para comenzar un nuevo capítulo de la historia de la ciudad.
Se acercan cierres temporales en algunas estaciones de Transmilenio de la Avenida Caracas, que harán que todos cambiemos la forma en que nos movemos. Te pedimos disculpas por los cambios en tu rutina y agradecemos la paciencia y comprensión durante estos trabajos. Construimos un futuro más conectado para ti. El metro avanza por una Bogotá que camina segura. Alcaldía de Bogotá. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. Tendremos en Colombia las 12 del día 23 minutos y a propósito de noticias de la salud, tenemos a esta hora información de la reforma a la salud. En Al Día Noticias, la información de la salud. Noticias de la salud tiene que ver con las EPS que habrían desviado más de 9 billones de pesos según investigación de la Contraloría. Según la Contraloría, esa millonaria suma habría sido utilizada por las EPS para pago de deudas, inversiones, carné para los usuarios que ya no utilizan, compras de bienes inmuebles, honorarios, entre otros. Ayer registrábamos que la Fiscalía también había iniciado una investigación por el uso de recursos de la salud en temas que no eran de salud y la Contraloría lo está confirmando. La Contraloría reveló una investigación sobre el manejo de recursos de la salud por parte de las EPS. El informe indica que se habría presentado un millonario desvío de dinero, lo que originó una investigación de la Fiscalía y una reacción por parte de ASEMI. Y esto le estaría dando la razón de alguna manera al presidente de la República, Gustavo Petro, quien ha cuestionado a las EPS sobre la intermediación que ellos hacen y qué es lo que hacen con el dinero. Pues bueno, aquí están las investigaciones que están ya funcionando por parte de la Contraloría y la Fiscalía. El informe que la Contraloría entregó este lunes, 8 de abril, a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo da cuenta de supuestas irregularidades en el manejo de los dineros de las EPS que destinan a la salud y que podrían representar el desvío de 9 billones de pesos. Ese monto, según la Contraloría, se habría utilizado para el pago de deudas, inversiones, carnet para los usuarios que ya no utilizan, compras de bienes inmuebles, honorarios, entre otros. Ante este panorama, la Fiscalía inició una investigación. Además, ASEMI, gremio que agrupa a las EPS, pidió detalles de la metodología utilizada y dijeron que para el 11 de abril se programó una reunión con el fin de precisar ese punto. Asimismo, ASEMI instó a la Contraloría a un mayor rigor, cautela y responsabilidad en la información que se brinda a la población afiliada al sistema de salud, asegurando que los controles sobre las EPS son bastante altos, pero que están bienvenidos aquellos adicionales para atacar cualquier acto de corrupción que se pueda generar. Por eso, ASEMI alertó sobre la capacidad operacional de la ADRES para hacer giros a clínicas y hospitales directos, que esta sería una segunda noticia que destacamos sobre este punto de la reforma a la salud o lo que está pasando con la salud de los colombianos. Y es que el gobierno nacional dice que ya tiene listo el decreto mediante el cual se van a hacer giros directos a las IPS, a clínicas y hospitales. Así que la presidenta de ASEMI, Ana María Vesga, respondió al reporte de la Contraloría sobre las EPS. Vesga, presidente de ASEMI, pasó y dijo que para analizar el impacto que tendrán los decretos que denunciará el gobierno nacional, que anunciará el gobierno nacional y que le permiten al ADRES realizar los giros directos a las clínicas y hospitales, hay que revisarlo con mucho cuidado. Mencionó que hasta hace poco conocieron las líneas generales de cuáles serán los temas que abordarán dichos decretos, por lo que esperarán para ver en qué dirección van esos decretos. El sistema de salud tiene un marco jurídico en el cual se mueven los actores en la medida
de que esos decretos respeten las leyes, los aceptaremos, dijo la funcionaria. Vesga recordó que en el pasado ya se han visto trancones operacionales, por lo que cuestionó si la entidad está preparada, la ADRES, para afrontar los giros directos a las clínicas y hospitales, que es una de las críticas que se le hace a la ADRES de que no tiene la capacidad para girar oportunamente estos recursos. Hemos visto trancones en ADRES en muchas de sus funciones operativas. Posteriormente, con el SOA también hubo inconvenientes, mencionó la funcionaria. La ADRES pasaría a hacer los pagos al sistema directamente, entonces genera inquietud si no vamos a generar un trancón adicional en la ADRES y si tiene la capacidad de hacerlo, ha dicho la presidenta de ASEMI. También en ese orden de ideas y en ese orden de la información se ha pronunciado el representante a la Cámara, Andrés Forero, quien ha hecho una serie de declaraciones sobre lo que está pasando con este tema de la salud y lo que está pasando con las decisiones que está tomando el gobierno nacional. Ha dicho el representante de la Cámara que entonces, ¿por qué el gobierno insistió en una reforma a la salud? Se iba a sacar por decretos las medidas que ahora quiere adoptar, que quería aprobar en reforma a la salud, pero que finalmente las va a sacar por decreto. Sigue preocupando la actitud antidemocrática del gobierno nacional, y es que ante el hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, ahora pretende sacarla por vía decreto. Esto plantea varias preguntas. Si se podía sacar por decreto, ¿por qué insistían en la necesidad de la reforma? Pero adicionalmente, el ministro se contradice con respecto a lo que dijo en la Corte Constitucional, porque está reorientando recursos de la UPC que él reconoció que son insuficientes el día de hoy a otros propósitos. Está desfinanciando aún más el sistema de aseguramiento de salud en Colombia. Andrés Forero, representante de la Cámara por Bogotá, dijo que la solicitud que hizo la EPS compensar de que se le acepte una liquidación hace parte de una crisis inducida por el gobierno de Gustavo Petro. Ante la crisis inducida del sistema de salud por parte del gobierno nacional y para evitar una toma violenta como la que ocurrió con EPS Sanitas y Nueva EPS, compensar EPS por iniciativa propia le ha pedido a la Superintendencia de Salud que le permita salirse del sistema de aseguramiento colombiano. Hay que recordar que esta EPS, junto con Sanitas y junto con Sura, en julio del año pasado le habían mandado una carta al ministro Jaramillo diciéndole que los recursos no alcanzaban, que la UPC era insuficiente. Y lamentablemente el ministro Jaramillo se demoró un mes en responder y finalmente no hizo nada. Por el contrario, para el crecimiento de la UPC de este año, básicamente hizo que creciera por debajo del salario mínimo y cuando uno revisa en términos efectivos, terminó creciendo por debajo del nivel de inflación. Es decir, agudizaron la situación. La crisis explícita de la que hablaba la exministra Carolina Corcho sigue materializándose. Ha hecho varias declaraciones el representante de la Cámara, Andrés Forero, en su cuenta de X. El más reciente tiene que ver con el ministro de Defensa. Ha escrito en su cuenta de X, Andrés Forero, indignante. En ocasiones se relajan, dice el ministro Iván Velázquez, sobre los militares y los ataques de los que han sido objeto por parte de los grupos armados ilegales. Los tienen maniatados y ahora les echa la culpa de su propia incapacidad. Y aquí está la declaración que en ese sentido entregó el ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien se molesta un poco porque lo cuestionan, porque dice el ministro de Defensa, Iván Velázquez, que es que la fuerza pública está relajada. Entonces le dice un periodista, ¿están dormidos, ministro? Con sus obligaciones, pero tener todas las precauciones en cuanto a los desplazamientos. Ellos están muy bien entrenados para esto. Lo que ocurre es que en ocasiones se relajan. Este no es un momento de relajamiento, por el contrario, es de suma atención en la situación propia, en los entornos, también naturalmente en la protección de las comunidades. Señor ministro, ¿cómo así que están dormidas las fuerzas militares y ahí se fue en algunas zonas? ¿Cómo que están dormidas las fuerzas militares? Usted acaba de decir que como si las fuerzas militares estuvieran dormidas y que es el momento... Ese es el problema de la mala interpretación. ¿Qué he dicho yo sobre eso? He dicho, las fuerzas militares, cada uno de los miembros de fuerzas militares deben estar en máxima alerta.
y ellos tienen toda la formación, toda la preparación para tener las precauciones en situaciones como estas, en las que hay un riesgo. Naturalmente han dicho, organización del Estado Mayor Central ha afirmado de atentados contra miembros de fuerza pública. Lo que yo afirmo es que cada hombre y cada mujer de la fuerza pública debe tomar sin el abandono de las responsabilidades que tiene, es decir, siguiendo con el cumplimiento de sus deberes. Dice el ministro de Defensa, Iván Velázquez, que es que la fuerza pública está relajada y por eso las situaciones e incursiones que se han presentado en las últimas horas en diferentes regiones del país. A propósito del conflicto armado, hoy se está celebrando el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Dice el concejal de Bogotá, Armando Gutiérrez, que en un evento que se realiza a esta hora, que hoy Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, dignificamos su nombre con acciones concretas. Juntos es mejor, dice el concejal de Bogotá del Partido Liberal, Armando Gutiérrez, a propósito del Día de las Víctimas. Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado en el país. Hoy, en el Consejo de Bogotá, estamos realizando un foro para conmemorar todas estas personas que han sido víctimas de este flagelo en Colombia. Más de 9.600.000 personas son víctimas del conflicto armado. Y en Bogotá hay alrededor de 380.000 personas víctimas de este flagelo. De tal manera que es importante que la administración distrital y el gobierno nacional nos apoye para resolver esta problemática tan grande en la ciudad. Es alarmante, 5 de cada 100 personas en la ciudad son víctimas. Por eso, gobierno nacional, gobierno distrital, apoyemos a estas personas y a sus familias que requieren la presencia del Estado. Este evento fue en el día de hoy, en el transcurso de la mañana, en el Consejo de Bogotá, y sobre este también tenemos pronunciamiento de Juan David Quintero. Él es del Nuevo Liberalismo, ha dicho que la población víctima del conflicto en todo el país es semejante a la población de Bogotá, y hoy en la ciudad viven más de 350.000 víctimas. Desde el Consejo de Bogotá tomamos la decisión de trabajar por su reparación para que por fin Colombia y Bogotá caminen en paz, ha dicho el concejal de Bogotá por el Nuevo Liberalismo, Juan David Quintero, en este evento que ha tenido lugar en el Consejo de Bogotá. Así que tenemos esta declaración del concejal Juan David Quintero. Llevamos cerca de 9 millones y contando de víctimas del conflicto armado en este país. Bogotá, la capital de Colombia, no puede ser ajena a esta realidad. Y por eso desde este consejo, el Consejo de Bogotá, tomamos la decisión de sumarnos, solidarizarnos y trabajar para que cuando las víctimas lleguen a Bogotá, que ya son cerca de 500.000, sean recibidas de la mejor forma. Y que ojalá algún día tengamos que dejar de hablar de esta realidad y solo conmemoremos, pero que esto pare y Colombia por algún día camine en paz. Es el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, a propósito de este evento en el Consejo de la Ciudad. También se ha pronunciado David Saavedra, también es del Nuevo Liberalismo, en este evento ha dicho que Bogotá no es ajena al conflicto armado colombiano y debido a la migración interna y el desplazamiento forzado, la capital es la segunda ciudad con mayor población víctima del conflicto armado, con más de 350.000 habitantes, ha dicho en este momento el concejal de Bogotá, David Saavedra, quien ha hecho también parte de este evento sobre el conflicto armado colombiano y la atención que se le da por parte del gobierno nacional y por parte del gobierno distrital a las víctimas. Un 9 de abril hace 76 años fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Aquí en Bogotá, hoy hacemos una conmemoración en el Consejo Distrital para honrar la memoria de las víctimas mortales y la solidaridad con las víctimas que todos los días sufren el flagelo del hambre y la pobreza en Bogotá. Nosotros tenemos que partir de que esas personas que están habitando nuestro territorio no tienen condiciones humanas dignas para sobrevivir aquí en esta ciudad. Necesitamos aportarles desde nuestro trabajo aquí en el Consejo y desde el Plan de Desarrollo con recursos
para que todos los planes que está implementando esta administración tengan en cuenta a las víctimas. Ahí estaba entonces el concejal de Bogotá, David Saavedra, quien ha hecho una denuncia en las últimas horas sobre la extorsión. El crecimiento de la extorsión en Bogotá se alimenta en gran parte de la actuación de redes criminales desde las cárceles del país, ha denunciado el concejal David Saavedra. Falta de supervisión por parte del Gobierno Nacional de entidades como el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, ha dicho el concejal David Saavedra. Que la extorsión se convierta en una sentencia de muerte para los comerciantes de Bogotá. Según cifras de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Metropolitana, la extorsión está creciendo en más de un 75% en comparación con los 3 meses del año anterior. No podemos permitir que la extorsión siga avanzando en la ciudad. Tenemos que generar un protocolo de atención a la denuncia, en primer lugar, para garantizar la vida de las personas que están siendo extorsionadas y, en segundo lugar, para mantener la confidencialidad, la privacidad y la seguridad de las personas que quieren hacer sus denuncias. Hay unas zonas de Bogotá que particularmente tienen mayores índices de extorsión. Estas son la localidad de Suba, en el barrio Prado Veraniego, en la localidad de Santa Fe, de Bosa y de Kennedy. Este es un llamado para que las autoridades den resultados. Así como se capturó a alias Gocho, también necesitamos que se trabaje en los procesos de judicialización para que no haya reincidentes delinquiendo en vía pública en la ciudad. Necesitamos que el Ministerio del Interior, el INPEC, la Policía Nacional y los jueces den captura y mantengan presos en los centros penitenciarios a los delincuentes que hayan sido reincidentes. Esto nos garantiza un control exhaustivo desde las cárceles, que es de donde se está orquestando la mayor cantidad de delitos de extorsión en Bogotá. Ahí estaba el concejal de Bogotá, David Saavedra, a propósito de este delito de la extorsión, sobre el cual han venido trabajando las autoridades, pero que también hay que reconocer que se ha venido intensificando la denuncia por parte de la propia comunidad en diferentes localidades. Estamos en Al Día Noticias, emisora .5, 1490 del AM. Habitantes de Bogotá, muy pronto algunas estaciones de Transmilenio de la Avenida Caracas cerrarán temporalmente. Sabemos que esto generará algunos cambios en tu rutina y por eso te pedimos disculpas. La evolución está en marcha y el metro es el siguiente paso. Prepárate para comenzar un nuevo capítulo de esta historia. El metro avanza por una Bogotá que camina segura. Alcaldía de Bogotá. Autosur, con más de 25 años de experiencia en mantenimiento de vehículos diésel y gasolina, cuenta con laboratorio para diagnóstico, mantenimiento y remanufacturación de sistemas de inyección, turbos y todo tipo de automotores diésel. Autosur, confiabilidad absoluta en el trabajo a precios altamente competitivos. Autosur, en la carrera 78G, número 16D59, Barrio Paraíso, Bavaria. Comuníquese al 314-463-2513, 311-288-1718. Autosur. Al Día Noticias, la entrevista. En Al Día Noticias, emisora .5, nos acompaña en la mañana de hoy la concejal de Bogotá, Diana Diago, del Centro Democrático. Bienvenida al Día Noticias, ¿cómo le va la vida? Un saludo muy especial, Yondir, gracias por la invitación. Un saludo también a todos los oyentes. La verdad, muy contenta iniciando este nuevo periodo en el Consejo de Bogotá, con muchas expectativas, con mucho trabajo. Empezamos, creo que muy bien, con denuncias, haciendo control político en Bogotá. Eso lo hemos visto trabajando, haciendo denuncias. ¿Cómo es el tema de los motoladrones? No, pues es que para nadie es un secreto que esta modalidad ya está en 7 localidades. Y todos los días tenemos una noticia de esa. En Bogotá, más o menos en este año, hay 21 casos de robo con esta modalidad por motoladrones. 21 casos al día de los que denuncian, ¿no? Porque los que no denuncian son muchísimos. Y la gran pregunta, ¿qué va a hacer Carlos Fernando Galán? ¿Qué va a hacer su secretario de Seguridad? Porque es que yo veo muchos anuncios, veo muchos consejitos de seguridad, pero no podemos seguir en la misma tónica en la que nos traía Claudia López. Necesitamos contundencia en contra de las bandas delincuenciales.
contundencia en contra del crimen, pero sobre todo necesitamos que la ciudadanía sienta confianza en la institucionalidad, que se den esas denuncias para poder desarticular estas bandas, que esos puntos que son calientes, que todo el mundo los conoce, que ya sabe dónde están ocurriendo los hechos, porque estas estadísticas vienen del CIEDCO de la policía, es decir, ya conocen la dinámica del delito, pues que tengan una estrategia especial. Son puntos calientes que hay que entrar a abordar con estrategias especiales para ya desarticular estas bandas que tienen desesperados a los ciudadanos. Y es que antes era el raponazo de la cartera, ahora es con el arma blanca o con el revólver, entonces yo creo que eso no es justo para los bogotanos. Estamos esperando, ya el señor va para los 100 días, ¿cómo vamos a ganar en esos 100 días de gobierno? La verdad yo veo que falta mucho. Concejal, ¿cómo evalúa usted esos primeros 100 días de Carlos Fernando Galán? Bueno, yo creo que en la seguridad se raja. Está haciendo intentos, y eso lo he visto en estos días, como por decirle a la ciudadanía que algo está pasando. Pero pues vemos que los ciudadanos se le están adelantando. No sé si usted lo recuerda ayer lo que pasó en Kennedy. La gente desesperada por las extorsiones. Ya tomaron vías de hecho, ya están cerrando calles, ya están haciendo plantones para pedir seguridad. Yo creo que eso en Bogotá no pasaba nunca, ¿no? Ni siquiera en la alcaldía de Claudia López, que fue tan mala. Creo que ha tenido una serie de desastres ambientales lamentables, pues primero los incendios y ahora el tema del racionamiento de agua. Entonces creo que ahí le ha faltado un poquito de previsión, tal vez anticiparse un poco más. Las basuras, Bogotá, igual o peor de sucia. Los carreteros, no todos, pero hay una inmensa mayoría que generan caos, que generan desorden y la ciudadanía denuncia. Los huecos, pues dicen que están haciéndolo de los huecos, que hay un plan enorme para tapar huecos, pero los mismos ciudadanos siguen denunciando los mismos huecos de siempre. Entonces, la verdad creo que yo le pongo un 3. ¿De 1 a 5? Sí, no, de 1 a 10, yo le pongo un 3. Yo creo que quiere hacer, todo? pero en ¿Balance todo, general? sí, en balance general. O sea, Seguridad mal, basuras mal, manejo de recicladores y manejo de carreteros pésimo, creo que confianza ciudadana mal, movilidad, ni qué decir. Mire, yo le estoy haciendo seguimiento a las obras de movilidad, a las obras de valorización, perdón. Y le digo que cuando fue allá con su casco y todo y se puso bravo que porque no habían obreros, pero hay muchas obras que hoy siguen igual. Eso no solamente es hacer un videito por TikTok o por Facebook o por Instagram, sino yo creo que es entrar con resultados contundentes. Yo le solicité al director del IDU un cronograma. Le dije, presénteme el cronograma de obras en Bogotá. ¿Cuándo es que realmente van a terminar? Y los procesos jurídicos que se están adelantando. Porque para nadie es un secreto que aquí hay muchos contratistas que dejaron las obras tiradas. Pero nosotros queremos ver la sanción del distrito a esos contratistas incumplidos, porque es que si no los sancionan y simplemente se den un contrato, vuelven otra vez, se ganan una licitación, porque la cesión de un contrato no genera ninguna penalidad, pero la caducidad sí. Entonces, yo espero pues que este tipo de contratistas que son incumplidos los castiguen para que no sigan contratando en ninguna parte del país, porque eso sí es una sanción clara por 5 ¿Y no años. será que está siendo usted muy dura con el alcalde porque apenas está recibiendo la administración, está haciendo corte de cuentas, mirando a ver qué fue lo que recibió y cómo es que se van a implementar los programas? Por ejemplo, ha habido un programa de embellecimiento del centro de la ciudad. Ahí lanzó Lucía ha intentado hacer algo, pero es que yo creo que acá se necesita de la institucionalidad en pleno. ¿Y por qué le digo esto, John Deere? Porque yo he estado en muchas mesas de trabajo en estos días. mesas de Bueno, trabajo. mesas de trabajo, ¿qué significa una mesa de trabajo? La comunidad tiene un problema, entonces, por ejemplo, en Suba, la comunidad tiene problemas de inseguridad. Entonces yo llamo a la UAS porque hay basuras, porque no hay iluminación, llamo a la policía, llamo a la Secretaría de Seguridad, llamo muchas veces a Integración Social y da tristeza ver que hoy en Bogotá ni siquiera hay funcionarios suficientes para atender este tipo de reuniones que cita un concejal de Bogotá para hacer control político, pero también para ayudarle a la comunidad. Y deben acudir. Porque, claro, tienen que acudir. ¿Por qué? Porque no han nombrado, en muchos sitios ni siquiera han nombrado a las personas que faltan. Por ejemplo, en la UAS, una niña manejando toda Bogotá, o sea, creo que eso es No hay algo. director de No, sí, la directora está, pero no sé si ya se posesionó, pero eso está mal. Necesitamos que la institucionalidad salga en pleno para generar confianza. Entonces yo creo que si no hay orden,
muy difícil que haya éxito. Si no hay dirección, muy difícil que haya éxito. Además, ¿qué hace, por ejemplo, Alejandro Rivera, director del IPES, que los vendedores ambulantes han sido un desastre, cómo se ha manejado, y sigue ahí? Pero ¿por qué Alejandro Entonces, Rivera sigue como por director del eso IPES si es de Claudia hay que López? preguntarle a Carlos Fernando Galán. Entonces, esas son las cosas que yo digo, está mal. Necesita iniciar es con fuerza, necesita mostrando primero que hay una renovación y segundo que hay autoridad. Porque es que esto sin autoridad es muy ¿Cómo así que hay complejo. No autoridad? sé, yo no le siento autoridad, yo siento como que haces como muy, es que él es periodista y pues yo quiero a mis amigos periodistas, pero un periodista ¿qué hace? Es más como informar, ¿no? Estamos aquí, estamos en tal parte, Son es dos tal cosa. cosas Sí, diferentes, son, ¿no? pero para gobernar yo creo que hay que dejar directrices claras y sobre todo hay que enviar mensajes contundentes. Me pareció mal que el secretario de Seguridad le dijera a los bogotanos que por favor no metieran, no denunciaran en redes, que no llevaran esos casos a la ciudadanía a través de las redes sociales. Yo decía, ¿qué es esto? Estamos en un país donde, y más en una ciudad donde Bogotá es hiperinformada, las redes sociales no se pueden parar, eso es imposible. Y por el contrario, es aprovechar todo ese recurso ciudadano para hacer más y mejor las cosas. Entonces, Entonces, yo soy clara, yo soy una mujer crítica en todas mis cosas. Lo que yo creo que está bien, lo felicito. Lo que creo que está mal, lo digo. Porque yo creo que Bogotá merece unos concejales que realmente hagan control político. A nosotros nos pagan es para hacer control político, esa es nuestra gran tarea. Y el control político pues tiene que hacer, uno, yendo a los barrios, yendo a las localidades, escuchando a la gente, porque es que si uno se sienta en el consejo o se limita a lo que dice un noticiero, pues va a ser muy complejo hacer un buen control político. Ayer casualmente yo estaba hablando de unos temas en Bosa, puentes peatonales que se les roban las, ¿cómo se llama? Las las tablas, láminas, las láminas, las tablas, y solicitamos al IDU, reportamos por Twitter, porque creo que es un reporte exitoso en la medida que las redes pues logran tocar rápido la institucionalidad y nos dicen, no, 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 eso no es competencia nuestra, que eso es competencia del alcalde local. No, el alcalde local, no, no, qué pena, que eso es competencia del IDU. Entonces, no hay autoridad, esta no hay quien administración no ha arrancado, siente, en no su sé. opinión no ha arrancado. Yo siento que quiere arrancar, pero como que está prendiendo el carro, ¿me entiende? Le falta como meterle el acelerador, primera y meterle el acelerador. Entonces, yo creo que, y pues yo creo también que los ciudadanos lo sienten, ¿no? Porque cuando usted habla con la gente, los bogotanos dicen, la seguridad pésima, pésima. Es que mire, estos 3 meses, esos 100 días, Pero no, he no ha hecho visto muchas todas las mesas de capturas que han trabajo. hecho. Sí, pero es que eso no es suficiente. Porque es que, qué pasa con los delincuentes? Se capturan las cabezas, pero vuelve y se renuevan, llegan otras cabezas, porque es como la energía, no se crea, simplemente se transforma. Eso pasa con la delincuencia. Los delincuentes son muy hábiles, entonces hay que ir a esa raíz. Además, creo que a Carlos Fernando Galán le ha faltado parársele duro al presidente. Necesitamos un presidente que ayude con los temas de seguridad, no solamente a Bogotá, sino a todas las ciudades. Y yo estoy sintiendo que está haciendo unos juegos que no me gustan. Por ejemplo, el tema de la droga. Yo soy clara que el consumo de drogas en los parques no debe pasar. Juegos del alcalde. Sí, sí, me parece que eso está mal. Dijo que a los 30 días iba a sacar el decreto que prohíbe el consumo de drogas en el espacio público, como lo hizo Medellín, como lo hizo Santa Marta, como lo hicieron en Barranquilla, como lo hicieron en Bucaramanga. Ujú. Yo presenté un proyecto de acuerdo para eso, con otros colegas, cada uno distinto, pero pues lo presentamos. Y hoy, 100 días de gobierno, ni cumplió su promesa de sacar el decreto de los 30 días, ni tampoco se dio para que se discutiera en el Congreso, en el Consejo, en sesiones extraordinarias, esos proyectos de acuerdo. Y yo sí creo que con los niños, no. Con los niños no se juega, la salud de los niños es importante, el bienestar de la comunidad. Salga usted a un parque y pregúntenle a la gente qué piensa. Vaya usted a Villas del Dorado, que estuve en Villas del Dorado hace como un mes, y los ciudadanos, los adultos mayores me decían, estamos cansados, no podemos salir a caminar porque no solamente está el consumidor, es que detrás del consumidor está el jíbaro, el consumidor es enfermo, pero el jíbaro es un negociante, el jíbaro trafica con unas sustancias ilegales. ¿Y qué hace Carlos Fernando Galán? ¿Qué espera para que la policía tenga herramientas para poder accionar? Entonces yo creo que la seguridad es un todo y estamos esperando, ¿no? Vamos a ver pues, cuándo arranca este gobierno. Bueno, concejal, y en ese orden de ideas, pues tiene razón entonces el presidente cuando dice que todo policía de barrio sabe dónde queda la olla, pero que la olla termina comprando al policía y por eso no solucionamos ese problema que usted acaba de describir del consumo de drogas en los parques. Eso es
porque es que resulta que el gobierno nacional derogó el decreto Duque y le daba a la policía la facultad para ir a incautar drogas, porque es que la Corte Constitucional deja en pie la dosis mínima, ¿cierto? Entonces es un tema, digamos, de orden constitucional, pero es que el señor Petro fue el que le quitó a los policías eso. Y yo creo que la policía, antes de irse en contra, es que valorarla y sobre todo respetar la institucionalidad. Le queda muy mal al presidente hablar mal de una institucionalidad como, de una institución como lo es la policía. Petro le está haciendo daño a Colombia. Por eso tenemos que movilizarnos a favor de nuestro país. No podemos perder los derechos que hoy tenemos en la salud. Las EPS se están derrumbando porque el gobierno Petro lo está haciendo a propósito. ¿Qué va a pasar con esos usuarios de las EPS que piensan acabar? ¿Qué va a pasar con los usuarios de la EPS compensar que ya quieren entrar en una liquidación? ¿A dónde van a ir? ¿A dónde le van a garantizar sus tratamientos? La seguridad, un desastre también. Miren lo que está pasando en los diferentes territorios, carnetizando a los transportadores. Hoy los colombianos con miedo. Por eso nos vamos a unir a favor de Colombia, porque Colombia nos pertenece a todos. Este 21 de abril, a las calles, a levantar nuestra voz de protesta en contra de este desgobierno. ¿Usted cree que Petro se quiere quedar con los recursos de la salud para reelegirse, como algunos consideran? No sé si se quiera quedar con los recursos de la salud. Lo que sí tengo claro es que quiere acabar con la salud de los colombianos. ¿Cómo ha visto el gabinete, los ministros, el equipo que acompaña al presidente? Mucho activista, pocos técnicos, pero sobre todo muchas decisiones emocionales, pocas decisiones técnicas. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo y respetamos sus procesos de aprendizaje. Diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. 601-530-3382. Móvil WhatsApp 311-510-8722. 311-510-8722. En redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. Marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad por las Víctimas del Conflicto Armado, desde el SENA queremos contribuir con la reparación y la creación de acciones que nos permitan la no repetición de hechos violentos en nuestro país y sanar como sociedad. Es por eso que este 9 de abril la Agencia Pública de Empleo desarrollará una feria de servicios para dar a conocer a las víctimas de la violencia la oferta en formación, empleo y emprendimiento de la entidad. Tendremos una jornada de 8 a.m. a 4 p.m. en las 32 regionales en las que ofreceremos cerca de 3.000 vacantes laborales. Asimismo, habrá un proceso de intermediación laboral, talleres de orientación ocupacional dirigidos a esta población. Puedes conocer la ubicación de los puntos de atención y la agenda de cada regional en ape.sena.edu.co. Pero eso no es todo. Con el fin de propiciar el empoderamiento y apoyar a esta población, a través del Fondo Emprender del SENA se lanzará una convocatoria por 3.000 millones de pesos, la cual espera crear hasta 30 nuevas empresas que generarán hasta 120 nuevos empleos. Los interesados en recibir el capital semilla condonable hasta por 100 millones de pesos deben postular su plan de negocio desde el día 9 de abril hasta el 29 de mayo de 2024 en la página www.fondoemprender.com o en el Centro de Desarrollo Empresarial más cercano, en donde recibirán la atención de nuestro equipo y podrán iniciar de manera gratuita y sin intermediarios la ruta emprendedora, un proceso fundamental para acceder a nuestros recursos. Estamos comprometidos con nuestras víctimas y la no repetición de la violencia. La Secretaría Distrital de la Mujer está haciendo presencia en Transmilenio, aquí en la estación de Marsella y también en la estación de Avenida Chile. Estamos con unas duplas psicojurídicas, una abogada, una psicóloga que están listas para atenderlas y atender cualquier violencia basada en género que no sea reportada.
Esta ha sido una articulación con Transmilenio que nos permite llegar a más mujeres a través de los puntos de atención básica y de los gestores de convivencia de Transmilenio y de nuestras duplas. Estamos aquí para garantizarles a ustedes que vivan una vida libre de violencia. Vamos a comenzar a evaluar jóvenes a la E, dando una prioridad alta a las pruebas Saber 11, también a el SISBEN. Vamos a tener 40 puntos para los estudiantes que están en pobreza extrema según la clasificación de SISBEN, que es SISBEN A, el SISBEN B y el SISBEN C, todos van a tener puntuaciones de un máximo de 40 de 100 puntos. El segundo componente es las pruebas Saber 11, van a pesar hasta 40 puntos a los estudiantes que estén del 5% superior de la prueba, 15% para factores de vulnerabilidad estructural, madres cabeza de hogar, población discapacitada, reincorporados, población víctima, veteranos, heridos en combate, toda esa población, minorías étnicas, va a tener una puntuación de hasta 15 puntos. Y finalmente queremos promover trayectorias, programas como Universidad en tu Colegio, los deportistas del IDRD, los líderes de juventudes de la ciudad. Pero las pruebas Saber 11 van a pesar bastante y queremos promover el esfuerzo en las pruebas. Samín, contanos cómo estás preparándote para las pruebas Saber 11. Sí, claro. Yo estoy ahorita en un PREICFES, un preuniversitario también, que se llama Centro de Asesorías Integrales, por Teusaquillo. Me ha ayudado bastante, sobre todo como en afianzar conocimientos que ya tenía previamente en el colegio. Pero de verdad, o sea, siento que el tener como una academia externa, aparte del colegio, también puede ayudar mucho como en el refuerzo que tiene cada uno de los temas en los que tiene debilidades y fortalezas. Entonces es muy importante eso. Samina, I was told your English is very, very good. Yeah, you told me that. I told you that. ¿Qué quieres estudiar? Yo soy flautista, interpreto mi instrumento en un centro filarmónico aquí en Bogotá. Me gustaría mucho desarrollar mi carrera como músico. Siento que es algo que aporta mucho a todos nosotros. Les cuento un poco cómo es el tema de permanencia y deserción dentro de nuestro sistema de educación posmedia. 40 de cada 100 estudiantes que entran a la educación posmedia no se gradúan. De esos, más o menos 46.5 lo hacen en un programa que entran de educación superior y de técnico y tecnológico solamente el 32%. Durante el 2022, más o menos el 9% de los jóvenes que adelantaban algún programa universitario en Bogotá desertó. La cifra de jóvenes a la U es mejor, es del 5%, pero claramente tenemos que trabajar conjuntamente para reducirlo y esto se vuelva un problema mínimo. Además, tenemos una tasa nacional de deserción del 18.7, mientras que el programa fue de 8. Esto quiere decir que el programa va por buen camino. Sin embargo, tenemos que lograr que todos nuestros jóvenes, todos los que siguen programas de posmedia, continúen en los procesos y puedan graduarse. El Banco Mundial también nos dice que en Bogotá tenemos, entre Bogotá y Cundinamarca, más de 270.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. La idea que tenemos obviamente es poder volverlos a captar el sistema educativo y que tengan una forma de desarrollar su proceso de vida. Tenemos un problema también de nivelar las canchas con las mujeres, porque los jóvenes que ni estudian ni trabajan no lo hacen principalmente por problemas económicos, pero además las mujeres tienen un trabajo adicional que es el doméstico, que hacen que además esa brecha sea mucho más grande para ellas. Nosotros tenemos que garantizar no solamente que los niños y los jóvenes terminen su bachillerato, sino que además puedan pasar a la posmedia y culminen sus procesos de formación. Para eso, la estrategia de permanencia contempla 3 cosas. Orientación vocacional de los jóvenes para que escojan los mejores programas, orientación que vamos a empezar desde muy temprano, desde octavo, porque además tenemos que garantizar que ese tránsito a la media también continúe. Vamos a hacer pagos oportunos de sostenimiento. Ustedes saben, la agencia Tenea viene haciendo esos pagos. Teníamos algunos problemas de oportunidad, pero eso ha mejorado sustancialmente. Ya los de este semestre se entregaron y vamos a ser muy oportunos para seguir entregando en tiempo estos apoyos de sostenimiento. Ahí estaba la secretaria de Educación de Bogotá
Isabel Segovia a propósito de este programa de Jóvenes a la E, que es una de las principales apuestas que está haciendo la administración distrital ya en lo que es la administración de Carlos Fernando Galán. El ICETEX anunció beneficios para personas que tengan deudas con más de un año. En el portal web de la entidad, los beneficiarios pueden verificar si hacen parte del plan de oportunidades. Allí se les invita a comunicarse con el ICETEX para llegar a un acuerdo de pago que se deberá cumplir. La Procuraduría abre nueva investigación contra Olmedo López, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La investigación se suma a la que ya está en curso por la compra de 40 carrotanques para abastecer de agua al departamento de La Guajira. El Ministerio Público de esta manera abrió una segunda investigación disciplinaria en contra de Olmedo López, el director general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esto se debe a las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de adquisición de tanques de reserva de agua para La Guajira, donde se asignaron 8.000 millones de pesos. El alcalde del municipio de Santa Bárbara de Pinto sobrevivió a 4 disparos hechos a quemarropa. Tras un mes en la unidad de cuidados intensivos, el alcalde de Santa Bárbara de Pinto, Hegel Alfonso Garizao, sobrevivió a este atentado que por poco acaba con su vida. Después de permanecer durante más de un mes en delicado estado de salud, el alcalde de Santa Bárbara de Pinto, en el departamento del Magdalena, fue dado de alta. El mandatario sobrevivió de esta manera a un atentado contra su vida. También en noticias judiciales asesinaron a un papá en la localidad de Kennedy tras reclamarle a un motociclista por atropellar a su hija. La víctima de 52 años fue ultimada a tiros tras encarar a un motociclista que arrolló a su hija en la localidad de Kennedy. Las autoridades están tras la pista del responsable de estos hechos. Proponen al presidente de la República, Gustavo Petro, un proyecto para perdón político a los responsables de corrupción. El líder de esa iniciativa es el exsecretario Luis Fernando Rosas, en compañía de otros líderes de organizaciones sociales. Dejan en libertad al segundo al mando de las disidencias de las FARC que delinquen en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Este hombre estaría presuntamente involucrado en extorsiones, movimiento de drogas y entrenamiento de guerrilleros. Así que en un giro inesperado, alias Jimmy o Cabezas quedó en libertad tras una controvertida decisión judicial. Tras la detención de alias Gordo James en junio del 2020, Jimmy ascendió al mando de una comisión que opera en Jamundí, El Pital y El Porvenir, áreas críticas en el sur del departamento del Valle del Cauca. Estas fueron las noticias que destacamos a esta hora aquí en Al Día Noticias. Tenemos información también al cierre a esta hora en Al Día Noticias que tiene relación con la secretaria del Hábitat de Bogotá, Vanessa Velasco, porque a esta hora se hace entrega de vivienda nueva en el sur de Bogotá. Buenos días a todos. De verdad, muchas gracias por recibirnos. Es un gusto para mí como secretaria del Hábitat estar acá entregando las primeras viviendas nuevas de esta administración, señor alcalde Carlos Fernando Galán. Este es un esfuerzo conjunto que hemos hecho no solamente con la empresa Renovación Urbana a través y la Secretaría de Hábitat para llegar con los programas de vivienda para hacer realidad este tema y estos sueños. Sí. Muy bien, ahí estaba la secretaria del Hábitat. Sobre esta noticia volveremos mañana aquí en Al Día Noticias. Estaremos ampliando esta visita que ha hecho la administración distrital a la localidad de Guzme, en el sur de Bogotá, en la entrega de vivienda que hace en este momento la administración distrital. De esta manera hemos llegado al final de Al Día Noticias, servicios técnicos, Giovanni Cruz. Yo soy John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. Les esperamos mañana nuevamente a partir de las 12 del día en emisora.5 1490 del AM. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.